Nos encontramos de nuevo en plataforma a través de TVX en señal de cable, canal 23 en Claro, canal 28 en Tigo y en nuestro canal de YouTube Informa TVX, donde se pueden suscribir para recibir todo el contenido que se genera desde este canal que está generando mucha opinión. Están viniendo a este canal muchos actores políticos importantes que explican la realidad desde su perspectiva, desde su experiencia, y estamos intentando crecer en eso, en una opinión seria, responsable y que trate de explicar los fenómenos políticos, sociales, culturales, económicos de nuestro país. Esta es la propuesta de plataforma, una generación de opinión responsable y seria, pero sobre todo sin ataduras, un programa sin censura también. Tal como decía un expresidente, bueno, sin censura. Eso es lo importante, la independencia que se tenga a la hora de generar una opinión. Hoy es jueves 6 de febrero del año 2020. Estamos aquí para conversar con ustedes sobre algunos temas que consideramos importantes, que están marcando el momento político en nuestro país. Evidentemente el tema de las negociaciones con las pandillas. Vamos a hablar de eso. Pero antes vamos a enviar unos saludos a Miguel Vázquez en Atlanta, que siempre ve el programa, Antonio Joya también, y José Benítez en New Jersey. Nos escriben, son buenos amigos que están pendientes de este programa de plataforma. Y también, como estamos atentos a esta alerta mundial por el coronavirus, extendemos nuestro saludo de acompañamiento, de solidaridad, digo bien, con la comunidad china en nuestro país, con la gente de la embajada china, que deben estar muy preocupados por sus familiares allá en el gigante asiático. Hemos estado comunicando con algunas personas que conocimos en un viaje el año pasado a China y bueno, nos han contado que están bien, siguiendo todas las medidas de seguridad y de salud que sus autoridades les están recomendando, así es que ojalá que esta tormenta pase rápido y nos deje buenas lecciones, no solo a quienes se ven afectados por el problema directamente, como son China y los países en los que ya hay casos confirmados, sino también para poner en alerta todos los sistemas de salud de estos países, de regiones en las que el tema de la salud preocupa bastante. Así es que, como TVX también lo ha estado haciendo, nosotros nos sumamos a esta campaña de solidaridad con los amigos de China, con nuestros hermanos de China. Bueno, comenzamos. Hay una frase que quería recoger de un libro que se llama 20 tesis de política. Es un libro de Enrique Dussel. Es un filósofo, un académico que está radicado en México, que sigue generando mucho pensamiento y del que, bueno, se aprende bastante. En su libro 20 tesis de política, Enrique Dussel dice que la política consiste en tener cada mañana un oído de discípulo. Y esto significa, agrego yo, estar abierto al aprendizaje que la actividad política nos deja a diario. ¿Cuántos hechos políticos marcan nuestra vida? ¿Cuántas cosas pasan a nuestro alrededor? Y hay que estar atentos a aprender de esas cuestiones. A veces lo hacemos con la ayuda de los académicos, de los que aparecen en la televisión y nos cuentan qué están pensando. Tenemos diferentes formas de informarnos a través de los medios de comunicación tradicionales, las plataformas digitales, etc. Pero hay que registrar bien los hechos. Y en política no podemos dejar pasar por alto los detalles. Como en la vida misma, en política también los detalles son importantes. Y creo que esto hay que recogerlo y hay que ponerle atención. En este libro, 20 tesis de política, Enrique Dussel, retomando un pensamiento de Max Weber, dice que la política puede entenderse como profesión o como vocación. Es decir, que hay gente que se mete en la política porque tiene ganas de servirle a los demás, tiene la intención de poner su conocimiento, sus experiencias al servicio de los demás y con eso transformar la realidad para mejorarla, evidentemente. Eso es muy loable. El mismo Papa Francisco dice:
la buena política está al servicio de la paz. Pues hay gente que hace política y lo hace de buena forma. Pero en nuestro país nosotros también conocemos de personajes que han hecho de la política su modus vivendi. Es decir, que a pesar de que tienen sus profesiones, encontraron en la política una forma de vivir y una forma de darse lujos, de darse placeres que tal vez su actividad profesional no les iba a permitir. En algunos casos podemos registrar con nombre y apellido personajes que llevan 30 años en la política. Los hemos visto desde siempre. Algunos han sido diputados, luego son ministros, luego son alcaldes, luego están en cargos de dirigencia de sus partidos, pero en definitiva viven de los dineros de la gente. Son como una especie de parásito. A propósito de la película que está dando mucho de qué hablar, que también mueve a mucha reflexión. Pues hay políticos así, de ese tipo, en nuestro país. Los hay en Arena, los hay en el FMLN, los hay en el PDC y los hay en el PCN. Los hay en todos los partidos y los hay de todos los colores y con todas las características. Gente que ha vivido del Estado, que se ha dedicado, como decimos popularmente, a mamar de la teta del Estado, y con tal de permanecer en esos cargos son capaces de hacer cualquier cosa. Pues eso es lo que nos lleva a pensar en cómo personajes de la política salvadoreña ahora son acusados en los tribunales por haber negociado con los grupos de pandillas. El caso del doctor Norman Quijano, en contra de quien la Fiscalía ha solicitado ante la Asamblea Legislativa se inicia un proceso de antejuicio. Esto significa despojarlo de su privilegio constitucional para que él pueda responder ante la justicia. Vamos a esperar que pase en la Asamblea Legislativa, si los diputados logran los votos para quitarle el fuero, el conocido como fuero. Pero hay otros personajes que no tenían fuero y a los que la Fiscalía la semana pasada los acusó por diversos delitos: fraude electoral y agrupaciones ilícitas, entre ellos el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Este tema, bueno, es del que se ha estado hablando en los últimos días y podemos verlo desde diferentes ámbitos. Primero, desde una mirada eminentemente legal, de la obligación que tiene la Fiscalía General de la República de iniciar los procesos, de iniciar las investigaciones y llevarlas a los tribunales cuando se tiene noticia, cuando se tiene indicio del cometimiento de un delito. Resulta curioso que estos videos en los que aparecen personajes de la política andan circulando desde hace varios años. El 11 de marzo del 2016 se publicó el primer video. Lo publicó el periódico digital El Faro. Y desde ese momento comenzaron a aparecer otros videos en los que personajes de los partidos políticos Arena y el FMLN se sentaban con pandilleros. ¿Cómo es que ni el fiscal Luis Martínez ni el fiscal Douglas Meléndez iniciaron investigaciones serias y rigurosas, como las ha bautizado el actual fiscal, en contra de estos personajes políticos? Uno entiende que los fiscales generales de la República obedecen a ciertos sectores. En algunos casos obedecen a aquellos partidos políticos que los han puesto en ese cargo, y se explica de esa manera. Por eso también llama mucho la atención la actual postura del fiscal general de la República, Raúl Melara, que acusa a personajes de los partidos políticos que lo nombraron. Como dijo Chafik Handal, me parece que fue él cuando se eligió a este fiscal, los astros se alinearon, dijo. Bueno, ahora parece que están arrepentidos de esa decisión, pero bueno, hay que atenerse a las consecuencias. Desde un punto de vista legal, uno lo que espera es que el proceso avance como debe ser, que la Fiscalía General de la República logre sustentar el caso en los tribunales, que más allá del show mediático, los procesos sí puedan tener una prueba que los respalde, y que si hay un cometimiento de delito, estas personas puedan responder ante la justicia, como lo hace cualquier ciudadano, y con el trato que se le da a cualquier ciudadano. Porque de entrada, uno lo que ve en este tema es lo que un profesor de Derecho Procesal Penal nos decía cuando estábamos en la facultad. El derecho penal es represivo y es selectivo.
y la selectividad ha quedado en evidencia en este caso. La Fiscalía, esto es de todos conocido, solicita detención provisional por todo y por nada. Llega a los tribunales con un requerimiento y en los requerimientos dice solicitando la aplicación de la detención provisional para mantener vinculado al imputado al proceso penal. La detención provisional debe cumplir algunos requisitos. El peligro de fuga es uno de ellos, la demora en el trámite, el peligro en la demora, la apariencia de buen derecho es la otra, es decir, que haya suficientes indicios para creer que sí hubo un cometimiento de delito. Pues en este caso parece que sí hay suficientes indicios para establecer que pudo darse el cometimiento de delitos, pero la Fiscalía parece que no consideró que haya peligro de fuga de parte de los imputados. Por eso solicitó la aplicación de medidas sustitutivas a la detención provisional, el pago de una fianza. Mañana es la audiencia inicial y vamos a ver qué resuelve el juez en este caso. Pero lo que sí debe quedar claro es que no se les está dando el mismo trato que se le diera a cualquier persona a la que se le imputa un delito. A los políticos se les trata con paños tibios, se les trata de otra manera. Esa es la justicia en nuestro país. Así funciona, así ha funcionado, lamentablemente. Pero en este caso, bueno, más allá de eso, más allá de que si la Fiscalía solicitó la detención provisional o no, yo creo que lo más importante es que la Fiscalía logre sustentar los casos. Lo más seguro es que mañana en la audiencia el caso pase a instrucción y allí en la instrucción la Fiscalía deberá recoger todos los elementos de prueba que pueda presentar en un eventual juicio y que lo hagan sostener su acusación. Ojalá que el fiscal general de la República, Raúl Melara, esté a la altura de las exigencias de la población. Y ya que se animó a iniciar estos procesos, que lo haga con la diligencia que su cargo requiere. El fiscal general de la República, por mandato constitucional, tiene la obligación de defender los intereses del Estado y de la sociedad. Señor fiscal, aquí tiene una gran oportunidad de demostrar de qué lado está usted, con quiénes está y a quiénes responde. Este es un caso emblemático que puede ponerlo de manifiesto, puede revelar sus identidades. Ojalá que se haga justicia. Pero más allá de eso, si los casos no están bien sustentados, creo que para Arena y el FMLN este es un golpe mortal. La gente, más allá de que si en lo judicial se logra establecer el cometimiento de delitos, ya tiene de estos dos partidos políticos una imagen muy negativa. La desgastada imagen de estos partidos políticos recibe otro golpe con esta acusación y de cara al evento electoral del 2021 evidentemente golpea y golpea fuerte. Tienen que enfrentarse a eso porque ustedes mismos están cosechando lo que han sembrado. Arena y el FMLN no son víctimas de nadie, no son perseguidos políticos, son personajes políticos estos que están siendo acusados, que están respondiendo por sus actos. Y así deben hacerlo, deben enfrentar la justicia y ojalá que la justicia, en este caso, sí sea aplicada de la mejor forma. Es decir, que si procesalmente se logra establecer el cometimiento de delito, bueno, que paguen. Y así como vemos a gente que a cada rato va a parar a la prisión, si aquí hay delitos, que estas personas también tengan que pagarlo. Eso creo que no podemos ponernos en defensa de ningún personaje político. Y este es un consejo que daba un amigo recientemente. No confíen en los políticos tanto como para defenderlos y como para poner el pecho por ellos. Porque de cualquier color que sean, tarde o temprano los van a terminar decepcionando. Tarde o temprano los van a terminar defraudando y va a quedar entredicho su posicionamiento en defensa de uno. Las coyunturas cambian, los intereses políticos se van moviendo y así se va moviendo la realidad política también. Por lo tanto, creo que para la población lo más importante es tener una mirada crítica de las cosas y sentarse con cabeza fría a pensar en que los partidos políticos negociaron con pandillas. Sí, Arena y el FMLN lo hicieron. Que eso no se pueda establecer como un delito
de acuerdo a la prueba que se tenga, bueno, habrá que esperar a ver qué sucede en los tribunales, pero ante la opinión pública ya hay ya hay un posicionamiento. La gente sabe que los partidos aparecen en videos que entregaron dinero, hay testimonios que así lo dicen, y creo que esto constituye una alta traición para la población. ¿Los partidos políticos le han fallado al país en no resolver los problemas? Sí, le han fallado al país. Le han fallado a sus mismas militancias, de las que se han burlado, a las que han defraudado, a las que han utilizado y a las que en algunos casos uno mira todavía defendiendo a sus personajes. Claro, debemos respetar la opinión de todos, pero hay que ser consecuentes también, hay que ser más críticos. Muy simpático puede ser un político, pero si se ve envuelto en casos de corrupción o en casos de falta de transparencia, lo menos que uno puede pedir como ciudadano decente es que a este político, a este personaje se le aplique la ley. Eso debe ser una regla para todos. Nadie está por encima de la ley. Así es que bueno, el proceso va a seguir avanzando y las repercusiones políticas parece que están bien definidas. Estos temas le van a generar un gran impacto a Arena y al FMLN, pero como insisto, no están siendo víctimas más que de sus propias conductas, de sus propios actos, y deben atenerse a las consecuencias. Ustedes lo hicieron, pues ustedes aténganse a las consecuencias. Creo que es una gran lección también para los nuevos actores políticos, que tienen en Arena y en el FMLN suficiente escuela para no repetir ciertas cosas. Cuando las cosas se hacen de espaldas a la gente, estos son los resultados. La verdad termina saliendo a la luz. Y los políticos que han defraudado a la gente terminan siendo revelados. Así es que quienes se van a meter en política, quienes van a participar, deben tener mucho cuidado con eso. Las cosas siempre de cara a la gente. Gusten o no gusten, siempre deben ser transparentes, siempre deben estar de cara a la población, porque eso fue lo que Arena y el FMLN no fueron capaces de hacer y lo que hoy les está costando tan caro. Así es que bueno, hay que esperar a ver qué pasa en este caso. Luego había otro tema que me interesaba poner sobre la mesa, es el viaje de Osiris Luna a México y todas las repercusiones políticas que esto ha tenido para el actual gobierno. Desde que se supo, cuando circularon las fotos en jet privado del viceministro y director de centros penales Osiris Luna, en las redes comenzó a encenderse el debate. ¿Quién pagó el viaje de Osiris Luna? Se hizo un hashtag, estos meses ha sido tendencia en las redes sociales, y el gobierno, que prometió ser un gobierno transparente y que dijo que su gestión iba a ser muy diferente a los gobiernos anteriores, en este caso nos ha quedado a deber, porque de entrada debieron revelar qué andaba haciendo el viceministro, quién había pagado su viaje, a qué se debía esa visita a México, pero le dieron tantas vueltas, terminaron enredando el asunto y en algunos casos han quedado como mentirosos. Y eso ya no puede seguirse tolerando, porque así como ustedes, actuales funcionarios, criticaron tanto a los gobiernos anteriores, entonces ustedes están obligados por ley, porque empeñaron su palabra, están obligados a ser transparentes. Deben responder a las expectativas de la gente y en este caso del viaje del viceministro Osiris Luna han quedado a deber. Eso pudieron manejarlo mejor, pero no sé, quizá valoraron que el costo político de este viaje era menor que lo que pudiera pasar si se revelaba quién había financiado el viaje. Bueno, el Faro ha terminado publicando que una empresa mexicana que se dedica a la venta de productos tecnológicos para seguridad es la que ha pagado. Y la ley de ética gubernamental prohíbe que los funcionarios reciban cualquier tipo de beneficios o dádivas para hacer o para dejar de hacer cosas. Y en este caso también es curioso porque esta empresa posiblemente pueda tener interés de licitar en proyectos para equipar al Gabinete de Seguridad en su tarea del Plan de Control Territorial, de la fase 1, fase 2 o fase 3. Así que en este caso creo que el gobierno lo manejó muy mal, lo pudieron manejar mejor, y si ustedes han hecho de la lucha contra la corrupción una bandera,
no pueden menos que ser transparentes con la gente. Es que eso sería ser consecuentes con su palabra. Yo creo que no les estamos pidiendo nada extraordinario, además de que tienen la obligación de hacerlo, porque la ley así lo manda. Ustedes se comprometieron a ser transparentes, así que respondan a esas expectativas. Y el tercer tema es que vino esta semana un señor, un académico, al que el presidente de la República lo presentó como un experto en temas económicos y que va a ayudar al gobierno, junto con otro equipo de expertos, a hacer un diagnóstico económico del país y a plantear alternativas de solución. Bueno, inmediatamente se supo el nombre de esta persona, en las redes comenzó a circular un recuerdo. El señor ya trabajó con FUSADES, diseñó un plan de desarrollo allá por el 2003, del que el señor Elías Antonio Saca tomó algunos elementos, es decir, que es una persona que ya ha trabajado con algunos gobiernos en el pasado y que ahora vuelve a aparecer como un experto en el tema y que nos hace pensar, bueno, la mirada económica de este gobierno, entonces, ¿dónde está puesta? Si lo que se pretende es superar las causas que generan la desigualdad, no podemos seguir escuchando aquellas voces que siguen replicando que los parches al neoliberalismo son la solución. Pues no, aquí deben tomarse medidas más drásticas, más valientes. Y otra cosa que queda en entredicho es que cómo a estas alturas se viene a pensar en hacer un diagnóstico cuando se tuvo una campaña tan larga, cuando se presentó un plan Cuscatlán que dijeron que era el mejor plan de toda la historia, pero resulta que hasta hoy vienen a decir que se va a hacer un diagnóstico. Parece que estaban improvisando entonces, parece que están aprendiendo en el ejercicio del cargo. Eso tampoco se corresponde con las altas expectativas que este gobierno generó. Esos son tres temas que están en la palestra pública. Ahorita uno ve con interés las cosas. Insisto en esta frase de Enrique Dussel: la política consiste en levantarse cada mañana con un oído de discípulo, es decir, esa capacidad de escuchar al otro y de aprender de los demás, aprender de la realidad. Esa es una gran tarea para todos. Además, en medio de todas estas noticias falsas, de los chambres, de las acusaciones, de todo el descrédito que se pretende generar en las redes sociales, ponerse de frente a una cámara, hacer un programa de televisión, emitir opinión es un gran compromiso. Tratamos aquí en Plataforma de hacerlo de la forma más seria, más responsable. Algunos lo valoran bien, otros son críticos. Bienvenidas todas las opiniones. Estamos aquí para eso, para generar opinión. Esa es nuestra tarea. Un abrazo para todos.